tardes a todos, muchas gracias por su tiempo y por estar acá. La idea es presentarles una experiencia que hemos venido desarrollando, de hecho sigue ocurriendo. Les vamos a presentar los datos de la primera cohorte en la que aplicamos la experiencia y específicamente un curso segundo semestre del Departamento de Medicina de la Universidad del Norte. Como para plantearles el problema o para contextualizarnos el problema del que estamos trabajando, el tema es que típicamente cuando uno piensa en una presentación de una clase de bioquímica, que es la parte donde yo participo principalmente junto con dos profesores más, ese tipo de imágenes son, digamos, características de esas presentaciones. Específicamente estuvimos usando una imagen que hace referencia a la glucólisis. Y entonces el profesor en una clase magistral se toma 2 horas para explicar todo ese proceso. Y comienza a buscar estrategias, y de ello nos preocupamos mucho en buscar estrategias para que se pueda transmitir ese mensaje. La realidad de las cosas es que el mensaje no se transmite de igual manera a todos los estudiantes por varias razones. Ellos vienen con diferentes motivaciones, ellos tienen diferentes velocidades de aprendizaje y muchos de ellos a lo mejor ni siquiera leyeron el tema antes de venir a clase. Entonces, esto puede verse simplemente como un trabalengua que el profesor está diciendo y el estudiante aspira a que cuando llegue a la casa lo lee del libro y entonces lo entiende. Y no siempre ocurre de esa manera. Y no siempre ocurre que los estudiantes son capaces de poder aplicar ese conocimiento en lo que realmente tienen que aplicar, lo que son casos específicos clínicos, situaciones pequeñas clínicas, y fallan en las preguntas de los exámenes. Ahora, esto es específicamente un solo caso, pero ahora imaginemos cuando el estudiante es enfrentado a una patología completa, en donde, por ejemplo, si estamos hablando de esto, podemos pensar en un paciente diabético y él tendrá que correlacionar fallas en este mecanismo con aumentos en el ciclo de la urea. Y entonces no son capaces de correlacionar cómo las fallas en el metabolismo de los carbohidratos puede conllevar un aumento en la producción de urea. Entonces esto simplemente lo que hace es complejizar más y más aún el problema. Lo que hicimos fue, o más bien, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Los estudiantes han venido mostrando sistemáticamente porcentajes altísimos en reprobación en el examen número 4, que es donde está principalmente el componente de bioquímica. Y el punto de inflexión más fuerte ocurrió en el 2014-30, en este semestre donde el porcentaje de reprobación estuvo en el 86%. Eso es altísimo. Y por supuesto, uno puede ver esto de 2 maneras. Uno de manera inmediata, donde uno dice, cuando los estudiantes no saben bioquímica, y ya. Y la segunda parte, que es un poquito más de largo plazo, es cómo se va a ver eso cuando los estudiantes se enfrentan a los casos clínicos. Evidentemente no van a poder, con base en esos resultados, analizar la parte fundamental que corresponde al caso. Entonces, con base en este problema fue que comenzamos a trabajar y nos planteamos un objetivo, digamos, muy obvio, que era mejorar el desempeño de los estudiantes en lo que tiene que ver con este tipo de temas. Y cuando hablamos de desempeño ahí no estamos hablando simplemente de que saquen mejores notas. Estamos hablando de un proceso en el que el estudiante de hecho entienda, comprenda esos ciclos y comprenda los fundamentos de la bioquímica que deben comprender para poder explicar después patologías. ¿Vale? Y no de manera memorística, porque se ha probado que la memoria pues, no es muy amiga, no es muy amigable en ese sentido. Y como objetivo exploratorio pensamos en fomentar en estos estudiantes un pensamiento crítico y una capacidad de argumentar sus ideas, lo cual por supuesto va en pro de mejorar el desempeño de los estudiantes en los temas que estamos trabajando. Entonces, comenzamos a revisar diferentes estrategias, a leer experiencias previas exitosas y nos encontramos con esto, aprendizaje basado en equipos. Y entonces el aprendizaje basado en equipos nos mostró un primer cambio en lo que se constituye como nuestra clase magistral, en donde típicamente un profesor desarrolla durante más del 80% del tiempo el tema y luego durante una pequeña parte al final es donde se hablan realmente los casos de aplicación. Ahora uno puede flexibilizar esto e ir metiendo los casos de aplicación en el camino, pero en principio como el profesor está parado acá al frente y está supuesto a dar desarrollar el material, pues gran parte del tiempo va a ser desarrollando el material como tal y poco tiempo aplicando el material. Entonces, la aplicación del trabajo basado en equipo, del aprendizaje basado en equipo, plantea en que gran parte del trabajo debe hacerse por fuera de clases también, donde el profesor desarrolla o define un texto, un material que el estudiante debe leer previo a la clase. Y ya de entrada eso nos marca un cambio sustancial. El estudiante se le notifica que la clase va a ser tomada de manera distinta, en donde los estudiantes van a ser responsables de gran parte del desarrollo de la clase y que por tanto deben prepararse. De otra manera no tiene sentido que vengan a clase sin prepararse.
Cuando ellos llegan a clase reciben una serie de test o evaluaciones de entrada en donde se mide qué tanto comprendieron o no el tema, ¿vale? Y eso se hace en 2 estadios, ya les voy a mostrar eso gráficamente, una parte que es individual y una parte que es grupal. Y finalmente, gran parte de la clase entonces se gasta en lo que se debe estar, que es aplicación del conocimiento. Entonces se definen casos específicos, en este caso para continuar con el ejemplo que traemos, hablamos de diabetes en los casos de aplicación clínica o hablábamos de glucólisis, la función normal o el mecanismo normal del metabolismo de los carbohidratos, y así fuimos trabajando, o sea, así se desarrolla de este lado. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes? Digamos que en alguna medida pudiesen verse como dificultades, pero la técnica o la estrategia los convierte en oportunidades. Por una parte, el tiempo limitado para cada uno de los temas, pero si lo ponemos en términos de la estrategia, entonces gran parte del tiempo va a ser también asociado al tiempo de trabajo independiente. Por tanto, podemos sopesar ese punto. Por otra parte, las diferencias en las velocidades de entendimiento de los estudiantes. Aquí viene un punto muy importante y creemos nosotros que es el punto más neurálgico de todo, y es que al tener diferentes tipos de aprendizaje en nuestros estudiantes, podemos aprovechar a aquellos que son más dados para entender ciertos temas para que ayuden en el entendimiento de aquellos que no lo son. Y entonces aquí aprovechamos es el par natural de un estudiante, que no es el profesor. El par natural de un estudiante es otro estudiante. Entonces las discusiones entre los estudiantes resultan ser más beneficiosas dado que sean entre un estudiante que entiende mucho y un estudiante que a lo mejor no entendió bien el tema. Y por último, bueno, pocas discusiones entre el estudiante y el profesor, por lo que decíamos hace un momento, nosotros no somos pares naturales de nuestros estudiantes. Y por más que seamos abiertos con ellos, siempre hay una barrera en donde el estudiante no se siente tan cómodo discutiendo con un profesor, por múltiples razones. Ahora, si ponemos todo esto en la pirámide de aprendizaje de Dale, lo que vamos a ver es que vamos a pasar de una estructura en donde el estudiante está sentado escuchando lo que yo estoy diciendo, a una estructura en donde el estudiante, de hecho, participa enseñando a otros. Y si medimos eso en términos de aprendizaje, pues entonces vamos a propiciar o vamos a estimular que el estudiante, de hecho, aprenda más. Aquellos que aprendieron o que entendieron mejor el tema van a consolidar mucho más rápido ese concepto, y aquellos que no, pues simplemente van a ser traídos mucho más a la línea base de todo el salón. Esto que está acá representa la estructura gráfica de la implementación completa, y es una modificación, una pequeña modificación que le hicimos a la propuesta inicialmente por el profesor Michelson, que fue quien desarrolló la estrategia de aprendizaje basado en equipo. Y lo que nosotros hacemos es la creación de las mesas de trabajo, que son básicamente grupos muy pequeños, en donde partimos un grupo de 120 estudiantes en grupos de 5. Esos grupos son constantes desde segundo semestre y teóricamente deberían llevarse hasta quinto semestre. Ahora, lo que les estoy hablando es simplemente segundo semestre. ¿Listo? Ahora, esta parte que está acá, que es trabajo independiente como control de lectura, fue un punto adicional que decidió introducir el coordinador del sistema, el profesor Flores, que tiene muchos años de experiencia en educación. Y la teoría o el punto, la justificación de ese punto es, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de comprensión de lectura cuando llegan a la universidad. Estamos hablando de estudiantes de segundo semestre. Entonces, pues, no es mala idea hacer un ejercicio de comprensión de lectura previo a que nos introduzcamos como tal en los temas que vamos a trabajar. Entonces, esta parte también se introdujo ahora. Cuando ya entramos a la parte como tal de la estrategia, estamos hablando de otra estrategia basada en equipos, y eso se aplicó en 3 diferentes momentos. Uno que es el momento teórico per se, uno que es el momento de laboratorio, en donde se aplica la teoría, y sí, finalmente, en las últimas 2 semanas de clase, donde el sistema completo se dedica únicamente a analizar casos clínicos. Y finalmente, tabulación y análisis de las respuestas. Los 3 momentos, estos 3 momentos se desarrollaron de la misma manera que les voy a mostrar ahora, entonces simplemente el diagrama habría que expandirlo 3 veces. Esto es el diagrama general. Si se dan cuenta, los tiempos que están aquí marcados suman 2 horas de clase, que es típicamente lo que tenemos nosotros por sesión. Y entonces un primer momento, que son 15 minutos, los estudiantes son sometidos, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, a 5 preguntas, de manera individual. Esas 5 preguntas son control de lectura. Son preguntas en donde el nivel de análisis no es tan alto, atacan directamente el conocer, el saber. Luego esas 5 preguntas son revisadas en grupos, los grupos que definimos inicialmente. Ahora, la teoría dice que uno debería tener grupos equilibrados. Equilibrados en el sentido de que deberían tener niveles de aprendizaje similares todos los grupos. Si tenemos en cuenta que esto es un grupo de segundo semestre, que apenas está entrando a la formación como tal médica,
nosotros no tenemos herramientas para poder definir eso. Entonces lo que hicimos fue simplemente repartirlo de manera aleatoria. Ellos discuten durante 20 minutos las preguntas y las responden nuevamente. Son las mismas preguntas. Entonces las responden de manera individual y luego las responden de manera grupal. Y aquí en esta parte es donde se espera que el par, que conoce mejor el tema, argumente de muy buena forma a su compañero para poder todos tener en consenso la misma respuesta. Luego de eso comienza el primer punto de interacción con el profesor. El profesor entra acá, luego de 35 minutos de que comenzó la clase. Vale. El profesor revisa los conceptos, revisa las preguntas, da explicaciones que haya lugar y en fin. Luego de esto entonces se definen casos clínicos, 2 casos clínicos que tienen que ver con las preguntas, se aplican unas preguntas a esos casos clínicos y los estudiantes tienen 30 minutos para resolverlas en grupo. Y por supuesto la discusión se sigue promoviendo en ese sentido. Y finalmente el cierre de la clase, que es una síntesis dirigida por el profesor, en donde los estudiantes inicialmente son los que participan diciendo ¿qué aprendí? Y lo que nos hemos dado cuenta aquí es que ellos muchas veces declaran como puntos de aprendizaje cosas que ni siquiera estaban declaradas como objetivos de la clase. Es decir, que su aprendizaje va más allá de lo que nosotros mismos estamos planteando como objetivo principal de la clase. Luego se retroalimenta y se dan puntos de cierre y esto es una actividad que dura 35 minutos. Ahora, todo esto que está aquí también lo modificamos en el sentido de la aplicación y entonces también utilizamos herramientas digitales para poder hacer los quizzes y utilizamos estas tarjetas que son de respuesta inmediata en la parte grupal. Esto sí es estándar de la aplicación y esto es desarrollado y está copyright por el profesor Michelson. Esto que está acá es un ejemplo de cómo se ve la aplicación o la toma de los quizzes de manera individual. Esto lo está viendo el profesor en tiempo real. ¿Y por qué es importante esto? Y esto fue un cambio también que hicimos en la estrategia. La estrategia usa papeles. Nosotros usamos esto porque tiene sentido que durante la discusión con el profesor se enfoque mucho más en aquella pregunta donde los estudiantes fallaron más individualmente. Y eso es lo que nos permite esto. Entonces, claramente aquí, la pregunta 4 es el target principal del profesor, o debería ser el target principal del profesor. Esto que está acá es una imagen de cómo se ve la tarjeta de respuesta inmediata. Entonces, si los estudiantes raspan y encuentran la estrella, pues eso es un punto completo. Si no, van restando puntos en la medida que va raspando más y así sucesivamente. Entonces, acá les muestro algunas notas o resultados de la prueba de la metodología. Y entonces, esto que está acá representa las respuestas individuales de los estudiantes y esto que está acá, las respuestas grupales. Se correlacionan en el sentido siguiente. Aquellas preguntas en donde mucho porcentaje, estos más o menos 70% de los estudiantes respondieron bien las respuestas correctas están por las flechas, pues claramente el grupo le pegará la respuesta correcta en el primer intento. Muchos saben la respuesta. En aquellos grupos en donde hubo más discrepancia, o donde los estudiantes tuvieron más discrepancia, requerirán muchos más intentos para poder llegar a la respuesta correcta. ¿Vale? Pero al final de la historia, lo que uno termina concluyendo es que los grupos se desempeñan mejor que los individuos. En nuestro caso, ningún individuo superó la mayor nota de los grupos. Listo. Entonces, ahora lo que les estoy mostrando es el comparativo luego, y vamos a enfocarnos finalmente en estas 2 columnas finales. Entonces, estamos comparando lo que veíamos hasta el 2014-30 con lo que vemos en el 2015-10, 2015-30. Entonces, estamos viendo una reducción en el porcentaje de reprobación del examen específico en esta bioquímica y adicionalmente estamos viendo una reducción en el porcentaje de reprobación del curso, que también es importante. ¿Vale? Ahora, como unos objetivos exploratorios, voy a decir esto rápidamente, era ver cómo los estudiantes argumentaban. Previo consentimiento informado o asentimiento informado, en el caso de los menores de edad, grabamos las conversaciones de los grupos y luego las escuchamos. Y entonces lo que vimos, o de manera resumida lo que vimos fue que muchos de ellos comenzaban la discusión como haciendo una encuesta. ¿Qué respondiste tú? ¿Qué respondiste tú? ¿Qué respondiste tú? No había un proceso de argumentación real. En algunos casos, la conversación se desviaba hacia cosas que no tenían nada que ver con la clase. Y en algunos casos había uso del lenguaje inapropiado. Y esta parte nos permitió a nosotros también poder comenzar a fomentar en ellos el uso de un lenguaje más formal, de un lenguaje más profesional, desde el segundo semestre incluso. Ahora, las discusiones fueron pocas en las primeras preguntas y fue un proceso más democrático. Democracia en el sentido de si 3 de nosotros votamos por la A y 2 por la B, entonces hay que poner la A. Y así sucesivamente. Entonces, la discusión se ve estimulada en la medida que fallaban. Entonces, si la democracia no le funcionaba, entonces argumentaban mucho más y se demoraban más tiempo en raspar la tarjeta para no fallar. Ahí lo que se activaba era supervivencia académica.
Hacia las actividades finales, lo que vimos fue mucho mayor compromiso, mayor argumentación y menos democracia, que es lo que de hecho estábamos buscando. Y esto que está acá fue una aplicación de una encuesta que hicimos de los estudiantes a ver la percepción de ellos. Es una encuesta que iba desde yo estoy muy de acuerdo con las preguntas que me están haciendo o yo no estoy nada de acuerdo con las preguntas que me están haciendo. Las tabulamos y las analizamos estadísticamente. Y lo que vimos fue que los estudiantes de hecho ya reconocían su contribución a la clase, algo que no se veía en un momento anterior. Vimos también que los estudiantes hacían integración de ideas para poder consolidar un proyecto o una tarea. En este caso, la tarea era resolver un caso clínico. Y hablamos también de diferentes... hablamos también que los estudiantes comenzaban a discutir con los profesores ideas de las lecturas. Entonces, todo esto nos muestra que de hecho la estrategia incentiva al estudiante no solamente para discutir entre ellos, sino también para poder romper la barrera que con los profesores se tiene. Lo que vamos a hacer ahora, o nuestro punto a seguir con las cohortes que están aplicando ahora, es ya no utilizar este tipo de encuestas y tampoco grabar las conversaciones porque eso es una tarea muy tediosa. Entonces, lo que decidimos hacer con la escuela de idiomas, con la escuela de español, perdón, de la Universidad de Aplicación de Test de Argumentación y Pensamiento Crítico. Y de esa manera poder explorar aún más, valga la redundancia, el objetivo exploratorio que declaramos hacia el inicio de la presentación. Y con eso voy a finalizar. Muchas gracias.